Estos últimos pactos mundiales que han generado esa alerta entre algunos patriotas y puntualmente el Pacto Mundial de Migraciones, ¿por qué generan alerta? Bien, Sandra, el Pacto Mundial de Migración surge el 19 de septiembre del 2016 en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York ese año, donde los jefes y jefas de Estado y Gobierno se reunieron para discutir temas relacionados con la migración y los refugiados. Fue tan importante ese reconocimiento de esos temas migratorios que realmente se han convertido en un asunto de peso en la agenda internacional, en los pactos que se están hablando, no solamente del pacto migratorio, sino otra serie de pactos que se están estableciendo, como el pacto, por ejemplo, de refugiados, como el pacto que se está esperando que se firme de paz entre Israel y el Medio Oriente y los palestinos. Es así como el Pacto Mundial de Migración se empieza a determinar desde el año 2016 a través de esta declaración de Nueva York, que se iniciara un proceso de consulta y de negociación intergubernamental con el objetivo de adoptar ese pacto en el 2018. Y en Marruecos, en el diciembre del 2018, diciembre 10 y 11, en Marruecos, se firma como tal ese pacto de inmigración como un marco de conferencia intergubernamental sobre migración internacional para establecer nueva visión internacional de migraciones. Bien, ¿y por qué se genera alerta entre las naciones del mundo? Unos están felices, lo apoyan, mi país, por ejemplo, Colombia lo firmó, pero entendimos que Jair Bolsonaro, Donald Trump inmediatamente salieron y lo rechazaron y dijeron no, no apoyamos el Pacto Mundial de Migraciones y no lo firmamos. ¿Por qué? Porque es un pacto que efectivamente distorsiona en los estados-nación, distorsiona realmente la soberanía nacional de cada país. Pero no solamente fue Brasil y Estados Unidos. Tú puedes encontrar que naciones poderosas como China, Japón, Italia, entre otras naciones que podemos nosotros mirar, no aceptaron recibir o suscribir este pacto porque afecta realmente la identidad y la soberanía de cada nación para que sean las Naciones Unidas las que determinen los procesos migratorios como tal, las políticas migratorias como tal, y sean las Naciones Unidas las que lleven esas vías de migración regular y faciliten ese tipo de iniciativas internacionales y mundiales, pero solamente a través de las Naciones Unidas, quitándole, por tanto, la soberanía de cada nación para poder establecer sus propias políticas internacionales. Por eso Estados Unidos no lo aceptó, porque una de las naciones que más maneja el proceso migratorio a través de toda una serie de estrategias políticas migratorias para darle acceso a trabajadores bien calificados o para darle acceso a las familias, y utiliza una serie de visas, como por ejemplo la EB1, EB2, que son visas para profesionales, o las H1B o la O1, que son para talentos extraordinarios, que casualmente hace unos días atrás, Sandra, el presidente Donald Trump cerró las posibilidades de que migrantes profesionales ingresen a los Estados Unidos hasta diciembre de este año, y nuevamente se da apertura hasta enero. Esas decisiones que tiene Donald Trump como tal y la mayor parte de las naciones son soberanas, y las Naciones Unidas pretenden con estas iniciativas internacionales y mundiales vulnerar sus derechos, Sí. quitar sus derechos. Sí, yo creo, Juan José, que aquí es importante hacer una precisión también sobre la diferencia que existe entre una migración controlada, organizada, ¿sí? Que sí que la ha permitido Estados Unidos. Muchas personas han logrado generar empresa libre en los Estados Unidos y esto pues lo han hecho de manera legal. Entonces, la migración ordenada, regulada, digamos que no tiene inconveniente, pero mantiene el país esa soberanía de decidir dónde, cómo, cuándo, a quién y hasta cuánto, ¿sí? Eso digamos que es claro.
frente a este Pacto Mundial de Migraciones que, según lo que tú nos explicas, básicamente es como la estrategia que están teniendo las Naciones Unidas para ingresar a los países mediante pactos mundiales que empiezan a disminuir, a menguar esa capacidad de decisión que tienen los gobernantes? Así es, por supuesto. Ese es el propósito fundamental que utiliza las Naciones Unidas a través de este Pacto Mundial de Migración, para que al vulnerar la soberanía y los criterios y políticas migratorias de cada nación, entonces se le esté facilitando que el migrante pueda ingresar de manera legal, entre comillas, a una nación donde crea conveniente que debe ingresar sin ningún tipo de control migratorio para esa persona. Y eso es terriblemente, de una terrible consecuencia y una afectación a las naciones como tal, porque si no se tiene ningún tipo de control en el momento en que las personas están migrando y determinar qué tipo de persona la que está ingresando y poder determinar si son migrantes calificados, si son migrantes documentados y determinar efectivamente qué tipo de persona es y poder ofrecerle a los migrantes el ingreso legal al país, a ese país receptor, para que pueda trabajar o para que pueda estar en esa nación de manera legal. Recordemos que el presidente Donald Trump siempre ha manifestado que las puertas están abiertas en Estados Unidos para todos los que quieran ingresar de manera legal, migrantes calificados, migrantes que por sus competencias reciben un tratamiento preferencial en la admisión en un país, migrantes documentados que también ingresan de acuerdo al criterio de admisión de una nación. Y exactamente es eso lo que quiere cada una de las naciones. Bienvenidos todos, pero que entren de manera legal. Claro, por supuesto, la migración se hace siempre cuando una persona migra a una nación, va en busca de la felicidad, va en busca de una nueva serie de oportunidades, de lograr lo que no logró alcanzar en su propio país. Pero eso también hay que tener en cuenta de que cuando uno llega a una nación, uno empieza a amar esa nación, empieza uno a amar el lugar donde se encuentra y por supuesto ese lugar, esa tierra donde uno llega como migrante, le desea brindar a través de mecanismos de migración legales para que la persona pueda estar efectivamente como migrantes calificados, documentados y más bien regulares, no irregulares, más bien irregular. Bien, mira, Juan José, hubo algo que generó muchas alertas recién. Saludo a estas 4.733 almas que ya se encuentran conectadas con nosotros. Hubo algo que generó una alerta fuerte justamente entre los patriotas y fue cuando empezaron a escuchar constantemente esa propaganda que nos dice: somos ciudadanos del mundo, usted es un ciudadano del mundo. ¿Qué hay detrás de esa propaganda? ¿Y por qué genera tanta alerta en los patriotas? Porque es una manera prácticamente donde los ciudadanos del mundo es una estrategia del Deep State, del Estado profundo. Uh-huh. Es una estrategia en la cual se empieza a permear la estabilidad de una nación como tal. Porque cuando se le facilita que se dé la ciudadanía mundial, pues fácilmente la persona puede hacer movilidad de sus recursos, movilidad de personas y se va implementando una serie de aspectos que tiene que tener en cuenta con una implementación de sistemas monetarios únicos, de sistemas fiscales, tributarios únicos. La Unión Europea es un ejemplo de lo que se quiere implementar en todo el mundo. Una sola moneda. Uh-huh. Ese es el laboratorio. La Unión Europea que se desea implementar en todas las naciones del mundo. Entonces, si estas 27 naciones que están en la Unión Europea tienen una sola moneda, una sola política fiscal, monetaria, tributaria, pues prácticamente bajo esa visión se pretende que todas las demás naciones del mundo se puedan implementar, se puedan adherir a ese modelo de ciudadanos del mundo, de un gobierno mundial que por supuesto va a tener una serie de controles exhaustivos, exactos, rigurosos en el momento en que una persona está ingresando a
a un país. Y miremos, Sandra, que por ejemplo en los objetivos que se definieron en el Pacto Mundial, Sí. en ese Pacto Ya Mundial de vamos para allá. Migración, Ajá. En esos sí, objetivos, ya vamos para allá, pero permíteme también decir que el tema de Brexit tuvo una carga muy fuerte de esto, porque Reino Unido no quiso justamente avanzar, sujetarse a todos estos pactos mundiales que de alguna manera lo estaban arrastrando a aceptar todo lo que aceptara la Unión Europea, y entonces ahí va un componente de migración y otros componentes económicos en los que precisamente Reino Unido dice: yo con el Brexit me protejo, me retiro, a pesar de todas las críticas y la propaganda que se movió mundialmente, ¿no? y fíjate que eso es así, es muy cierto. La posición de Inglaterra, de la Gran Bretaña como tal, que la conforman Escocia, Inglaterra, Irlanda, hay que tener en cuenta que no solamente la posición de ellos en rechazo a ese tipo de estrategias mundiales de coerción como tal, no solamente lo rechazaron ellos, Rusia lo rechazó. Y uno puede decir, pero bueno, Rusia, un país que pertenece, que es miembro del Consejo Permanente de las Naciones Unidas, lo rechazó. No, pero ellos son China, que patriotas. también, que exactamente. Y entonces uno se da cuenta que efectivamente hay una razón de ser dentro del rechazo y el alejarse de ciertas políticas internacionales y mundiales para manipular como tal la economía, las políticas sociales, las políticas monetarias, y eso tiene impactado en general a todo el mundo. Colombia Ajá. desafortunadamente firmó el Pacto Mundial de Migración, ¿sí? Sí. Pero pues eso tiene consecuencias muy terribles para las naciones que van a ver, por supuesto, esa implementación del gobierno mundial en el mundo. Lo que pasa es que haberlo firmado nos compromete, entre otras cosas, a responder, a volvernos responsables por la misma migración que llegue en muchos casos masiva, descontrolada a nuestros hermanos venezolanos, que yo digo que eso no fue una migración, eso fue un desplazamiento forzado, porque ellos no salieron de su país porque quisieran, sino por la grave, por la difícil situación, la emergencia humanitaria que está viviendo Venezuela, llegaron a Colombia, y el hecho de que Colombia hubiera firmado ese Pacto Mundial de Migraciones, digamos que responsabilizaba a Colombia a tener que hacer lo mejor posible para abrigar a estas personas que sí que necesitaban la ayuda en este momento. La pregunta es: hemos hecho lo mejor posible. Ha habido unos esfuerzos gigantescos, titánicos por parte del gobierno nacional, pero ¿alcanza Colombia a cubrir todas esas necesidades de los venezolanos? La respuesta es no. La respuesta es que no estábamos preparados, que esto fue una emergencia de magnitud mundial. Y aquí yo quisiera hacer también una precisión para que ya entremos a esos peligros, entre comillas, que descubríamos en esa Agenda 2030 con este plan de las migraciones. Y es que este programa no es que esté en contra de la migración, no. Una cosa es la migración controlada y organizada, que sí que ha traído mucho bienestar. Yo me fui a estudiar fuera del país gracias a esos convenios de migración. Lo importante es tener la migración controlada, que los estados sigan manteniendo su soberanía, cosa muy distinta cuando hay pactos mundiales que, como nos lo explicaba Juan José hace un momento, termina por desestimar las legislaciones soberanas de los países y entonces lo someten a voluntad de las Naciones Unidas. Vamos, Juan José, con esos peligros que tú nos denunciabas dentro de ese pacto y dentro de esa agenda que se viene. Sí, Sandra, hay que tener en cuenta que, como tú dices, el pacto, o más bien la migración, no es mala. La migración no es perjudicial para una nación, porque de hecho los Estados Unidos es un país de migrantes de todas las nacionalidades. Y muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de ir a los Estados Unidos y conocer y ver la manera como ellos viven. Pero hay peligros con respecto a esos pactos que efectivamente dentro de sus objetivos es que empiezan a recopilar y a utilizar una serie de datos exactos, desglosados, para formular políticas con una base empírica. Cuando empieza uno a observar la magnitud de los controles migratorios que se están haciendo y que se van a hacer, que no se nos extrañe que en las próximas aperturas de los aeropuertos internacionales y los protocolos de bioseguridad que se utilicen para ingresar a los aeropuertos y a las aeronaves
van a tener una serie de controles que seguramente nosotros ni nos imaginábamos que existían. Controles, por ejemplo, como el reconocimiento facial, además de otros que han venido con esa disponibilidad de control de acceso en los aeropuertos. Nos vamos a encontrar con una serie de controles muy sofisticados que cada día van a hacer que los migrantes puedan ser perceptibles, a tener una identidad jurídica y a controlar exactamente las personas de dónde llega, para dónde va, en dónde va a estar, qué va a hacer, y toda esa serie de información a través de esos sistemas de minería de datos, de controles que efectivamente van a utilizar y que va a ayudar mucho lo que hablábamos anteriormente, la tecnología 5G, para poder hacer un seguimiento exhaustivo de los migrantes en todos los diferentes territorios y en todas las naciones. Las Naciones Unidas van a exigir, de hecho, que todas las naciones tengan esos tipos de controles y recopilación de datos exactos, desglosados, para todos los migrantes que se mueven O sea, en el mundo. lo que se vendería inicialmente como una apertura global, en realidad lo que está es allanando el camino para un control más riguroso de cada movimiento de aquellas personas que vayan siendo migrantes. Ahora, aquí hay dos puntos dentro del chat. Ahorita vamos a ir en un momentico a la ronda con nuestros analíticos, donde ellos nos dicen, mire, hay países donde están teniendo más derechos los migrantes por encima de los nacionales. Y la otra persona nos hablaba también de este tema de la migración, de los riesgos que existen cuando se abren o cuando son tan sutiles, tan abiertos, digo sutiles en reglamentación, que permiten que se entre fácilmente, que entonces envían gente de país en país para generar caos cuando así lo planean desde el Estado profundo, ¿no? Y lo hemos visto recientemente Sí. en América Latina, en Chile, pues y ahora recientemente en los Estados Unidos. ¿Cómo lo ves tú? Sí, es mecanismo un mecanismo transnacional muy peligroso con relación al manejo de migrantes en diferentes naciones. Ustedes, los analíticos, recordarán y de pronto habrán visto las noticias donde personas de Venezuela estuvieron por allá en las protestas en Estados Unidos y se pudieron detectar efectivamente dominicanos. Casualmente este fin de semana también se encontró una noticia de un allanamiento que hicieron en protestas pacíficas, entre comillas, allanando una casa de una pareja de americanos, y luego la pareja salió con una K-47 y la esposa salió con una pistola para decirle, ustedes pasan aquí, Eso fue en San Luis. Quemar. Les iban a incendiar la casa, ¿sí? Exactamente. Entonces, esa serie de protestas pacíficas, esas protestas que están enmarcadas en los derechos humanos, en el derecho a la protesta, en el derecho a que yo puedo emprender una iniciativa y una protesta, y el Pacto Mundial de Migración me protege a mí porque yo requiero protestar, porque estoy en contra de lo que usted cree, de lo que usted piensa, de lo que usted dice. Es así como nosotros nos encontramos en este momento frente a una confrontación de lo que también se conoce como la revolución del color, que es protestas que se encierran que se han encerrado a diferentes países con este tipo de desplazamiento de personas, entre comillas, muy peligrosas del Estado profundo, para conmocionar a una nación, para tirar a un presidente de un título específico que a ellos les cree conveniente decir, y cuando efectivamente, voy a decirlo aquí, catalogar a un presidente, por ejemplo, que es racista, o por su posición en esa parte. Pero esos son los peligros de que efectivamente esos migrantes que lleguen a generar caos, pánico, desesperanza en medio de una nación, y que efectivamente
ni siquiera son de esa nación. O sea que están, digamos, utilizando varios caballos de Troya para mover mediáticamente también los disturbios. En este caso, señalar a un presidente por una o X razón que tal vez no tiene fundamento, pero lo que hacen es todas estas movilizaciones justamente movidos por el Estado profundo. Sí, y fíjate que salió un fiscal, una persona en San Luis, que después de haber visto que el padre de familia y su esposa salieron con estas armas a defender su propiedad, a defender la propiedad privada que les había costado el esfuerzo por 32 años, esta fiscal los va a demandar por racismo, porque salió con un arma a atentar contra la vida de estos protestantes pacíficos. Entonces, ahí encontramos efectivamente los peligros de una serie de personas que pueden ingresar a una nación sin que haya un respectivo control. Juan Por José. eso dime. Sí, yo estoy en este momento, pues te lo voy a decir para que tú lo sepas, yo no sé si estás allá monitoreando, saludamos las 5.699 personas conectadas. Aquí estamos viendo a la derecha de su pantalla los asuntos que nos importan. Esto hace parte de la Agenda 2030 y entonces acabas de mencionar algo crucial y es el tema de la justicia. ¿Por qué está tan permeada, al parecer, podríamos decir, por tendencia globalista? Otros lo dirán más directamente, por Estado profundo, porque una fiscal, y nos estamos refiriendo al caso de San Luis en los Estados Unidos, una fiscal que en este momento vaya a procesar a una pareja que decidió salir a defenderse porque le iban a quemar la casa, pues ellos están actuando dentro de la ley. Una de las enmiendas, tengo entendido que en Estados Unidos lo permite. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo nos explicas? Sí, desafortunadamente la mayor parte de las familias en Estados Unidos se están viendo afectadas por esa serie de protestas que están afectando sus libertades, sus derechos. Y aquellas personas que efectivamente creen que pueden utilizar esas protestas para irse en contra de un presidente como Donald Trump, que ha estado a favor efectivamente de las diferentes poblaciones o diferentes migrantes o diferentes razas, sin hacer discriminación de religión, de sexo, de ninguna discriminación como tal. El presidente ha manifestado el deseo de que efectivamente las personas manifiesten sus protestas de manera libre y espontánea, sin coartarlo, sin amordazar a las personas. Pero desafortunadamente el Estado profundo ha utilizado eso para esas supuestas discriminaciones o racismo que utiliza el presidente para irse en contra del mismo presidente. No nos extrañemos en un momento determinado, y lo voy a decir en esta noche, no nos extrañemos que en un momento determinado el contendor político, y lo voy a decir de esa manera, el contendor político de pronto no sea Joe Biden, sino más bien sea Michelle Obama. ¿Sí? ¿Por qué? Porque representa también una persona dentro del Partido Demócrata que está manejando por el manejo del racismo, el manejo de lo que está sucediendo en los Estados Unidos, que pueda llegar a ella a ser lanzada bajo ese esquema de racismo, porque desafortunadamente a Donald Trump le están haciendo la caída por todos los lados y están utilizando el caballito de batalla a través de la discriminación o a través del racismo, y todo eso es con el propósito de desestabilizar su gobierno y su campaña. Pero tengamos presente, Donald Trump va a llegar nuevamente a ser el próximo presidente para los próximos 4 años, por la manera como está actuando, con esa manera firme, con esa manera con la cual está dirigiendo a los Estados Unidos. Porque si caen los Estados Unidos y pierde Donald Trump, seremos afectados terriblemente en América Latina. Sí. Y el socialismo se meterá en Colombia.
¿sí? Y Claro. tendrá una fuerza impresionante en nuestro país. Justamente mañana vamos a tener el análisis porque pudimos acceder a unas declaraciones de una de las congresistas dentro de Estados Unidos. Esto se vuelve un lío. ¿Qué pasaría si Donald Trump pierde las elecciones? Tenemos esas declaraciones y otros puntos muy importantes de algo que está pasando en Venezuela. Nadie lo ha mencionado, pero sí está claro. Si Donald Trump pierde las elecciones, lleva del bulto no solo Venezuela, todo el continente, además, porque lo que tú estás diciendo es muy cierto. Muchísimas gracias. Por aquí veo que Alexander Menéz nos está apoyando a esta hora en el super chat. Muchísimas gracias. Estamos hoy justamente con Juan José Torres. Él es magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, es también especialista en estudios bíblicos. Estamos analizando la última migración. Este será nuestro segundo segmento, pero antes estamos dando un contexto sobre esas alertas que se ha generado entre los patriotas con el tema del Pacto Mundial de Migraciones, porque podría ser un caballo de Troya que busca minar esa legislación soberana que tienen los estados. Tú nos mencionabas también, Juan José, antes de irnos a nuestra primera ronda con los analíticos para pasar al segundo segmento, que esta agenda del Pacto Mundial de Migraciones también está muy conectado, no solo con la justicia que acabamos de analizar, sino que también plantea toda esta perspectiva, la ideología de género. De alguna manera también se ha buscado desestimular la familia. Hay una especie de políticas que están propiciando como un movimiento de mayor libertinaje. ¿Cómo nos explicas esto ahora que estamos al aire? Sí, uno realmente no entiende dentro de los principios rectores de este Pacto Mundial de Migración, ejes transversales o interdependientes que no deberían estar dentro de este Pacto Mundial. Efectivamente, encontramos dentro de este contexto el desarrollo de esos principios rectores donde habla sobre la perspectiva de género. ¿Qué tiene que ver la perspectiva de género con un pacto mundial de migración? ¿Dónde tiene que existir aquí efectivamente la ideología de género en un pacto donde se está hablando de los migrantes calificados, documentados, legales, que ingresan a un país a trabajar y a contribuir a esa nación? No tiene nada que ver, pero efectivamente ellos lo incluyen como un caballo de batalla para hacer ver que efectivamente si tú te vas en contra de los preceptos o las disposiciones o políticas contra la comunidad LGBTI o contra la perspectiva de género, tú puedes ser encarcelado porque efectivamente estás haciendo discriminación. Y el Pacto Mundial está garantizando para ellos que la legislación de cada una de las naciones sea modificada para que proteja esos supuestos derechos de perspectiva de género. Pero efectivamente lo que se está yendo en contra completamente es de la familia, porque la familia entonces en este momento se está viendo como si lo que hemos escuchado, que en la familia es donde se hace, donde está la violencia doméstica, donde los esposos violentan a sus esposas, donde los padres le hacen o no le hacen a sus hijos, tratando de permeabilizar y destruir el núcleo de la familia. Y esa es la estrategia de George Soros. Nosotros encontramos, por ejemplo, en la fundación o en la página web de Open Democracia o Democracia Abierta, diciendo que van a utilizar esta pandemia para destruir a la familia. Sí, para destruir la familia. ¿Por qué? Porque entonces ahora nosotros somos malos, las familias somos malos, no podemos entonces, por lo tanto, tener a nuestros hijos bajo nuestra cobertura, porque los hijos entonces van a ser los hijos del Estado. No podemos entonces enseñarle a nuestros hijos principios y valores cristianos, porque entonces estamos atentando contra el Pacto Mundial sobre perspectiva de género o sobre cualquiera de los elementos que se colocaron dentro de los principios rectores que está en este Pacto Mundial. Por ejemplo, una parte de otro elemento rector que se presenta en este Pacto Mundial es la perspectiva infantil, es la relación de los derechos del niño. Entonces, para ellos está bien que los violadores que tienen toda la impunidad
puedan hacer todo lo que se deseen con un niño, pero para ellos no hay cárcel, como lo que nosotros en nuestra nación, en Colombia, desafortunadamente sucedió con los miembros de las FARC, que llegaron al Congreso y hicieron todo lo que quisieron con los niños reclutados en las FARC y nunca, jamás han llegado a pagar un solo día de cárcel. Entonces, la perspectiva infantil para ellos no vale nada, simplemente el interés particular, el interés general de la ONU, de las Naciones Unidas, con estos pactos mundiales, porque fíjate que son pactos de todo, pacto mundial de paz, pacto mundial de cambio climático, el pacto mundial migratorio. El próximo pacto es un pacto de paz, y muy pronto lo veremos, y por eso la Biblia lo dice sobre ese pacto de paz.